Buenos días. En primer lugar, me gustaría presentarme. Me llamo María Sobrido y formo parte del Grupo Técnico de Bibliosaude. El objetivo de esta charla es hablar sobre la importancia de firmar adecuadamente nuestros trabajos científicos. Podemos entender la forma en que firmamos nuestros trabajos como una foto que nos sacan, a través de la cual nos van a ver otros autores y la comunidad científica en general. La forma en que firmamos nuestros trabajos ha recibido muchos y muy variados nombres tradicionalmente, como puede ser el nombre bibliográfico único, la firma científica o incluso el nombre de pluma. En cualquier caso, el mensaje en todos ellos es siempre el mismo, que habla sobre la importancia de utilizar siempre la misma firma en todas las publicaciones científicas a lo largo de nuestra trayectoria profesional, ya que es el único modo de garantizar la visibilidad en bases de datos y en otros sistemas de información. Obviamente, esto que en principio parece tan sencillo, la realidad nos demuestra que no siempre es así y que han surgido problemas. Entre las causas más habituales de estos problemas podríamos destacar desconocimiento del autor de cómo se hace, los cambios a lo largo de la carrera profesional o incluso las diferencias culturales. Es decir, en el ámbito anglosajón, la forma habitual de firmar los trabajos científicos es con el nombre y con un solo apellido. En Islandia, por ejemplo, a la hora de firmar suelen utilizar el patronímico. En el caso español y en el ámbito hispano, la forma más habitual de firmar es con el nombre y los dos apellidos, el del padre y de la madre. Esto tiene una serie de consecuencias muy importantes en la visibilidad de nuestros trabajos. Y es que la mayor parte de las bases de datos bibliográficas, que es la herramienta a través de la cual recuperamos la información científica, son de ámbito anglosajón y, por lo tanto, la manera de entender nuestras firmas científicas va a ser de acuerdo a estas pautas. Veamos un ejemplo. Si nos centramos en el caso de la revista Medicina Clínica y cogemos un artículo publicado por un autor español, por ejemplo, en el primer caso, que sería un artículo publicado por Vanessa Bonilla Jiménez, Jesús Saavedra Falero y otros. Lo que sucedería en este caso es que cuando las personas que trabajan en el Medline indizan y recopilan toda esta información, entienden que en el caso del primer autor, Jiménez sería el apellido, ya que ellos solo contemplan uno, mientras que Vanessa Bonilla sería un nombre compuesto. Y al final, tal y como aparece en la pantalla de la izquierda, la visibilidad de este autor, o de esta autora en este caso, desaparecería. Este caso que acabamos de presentar no es aislado, sino que tal y como se demuestra en esta pantalla, podemos ver cómo la variabilidad de una misma firma científica suele ser muy habitual en las principales bases de datos. Y encontramos una variabilidad de 2, 3 y hasta 4 o 5 firmas científicas. Y es que, más allá de todas estas circunstancias, tenemos que entender que la producción científica es entendida como un indicador de calidad de nuestra actividad. Y va a ser un indicador de calidad tanto en el ámbito docente, a través de la ANECA, en el ámbito investigador, a través del CNAI o incluso en el ámbito asistencial, a través de la reciente incorporación del expediente electrónico. Tenemos que tener en cuenta que las herramientas que se utilizan para evaluar y valorar la producción científica van a ser básicamente 3. En primer lugar, el índice CITAS, que va a valorar el artículo científico y la calidad del artículo. En segundo lugar, estaría el índice H, que lo que va a evaluar y a valorar va a ser al autor. Y en tercer lugar, estaría el factor de impacto, que lo que evalúa y valora es a la revista científica. Volvamos al ejemplo anterior. Si cogemos el artículo publicado en la revista Medicina Clínica, no aparecería recogido en Medline. Es decir, si nosotros hacemos una búsqueda en Medline de los artículos publicados por Bonilla Jiménez, este artículo no lo recuperaríamos. Sucedería exactamente igual con el caso del índice H y, por lo tanto, el índice H de esta autora se vería
modificado y sobre todo disminuido. Hasta ahora hemos visto un poco cuáles son los problemas que se plantean en la autoría científica y cómo los autores deben de reflejar su propio nombre. Pero estos mismos problemas también los podemos adaptar al ámbito del lugar de trabajo. Hoy en día la identificación de los centros de trabajo suele estar también clasificada como un criterio de calidad, hasta el punto de que en los últimos años han surgido rankings de aquellos centros con mayor producción científica, como el que planteamos en la pantalla, el del ESCIMAGO. En principio parece que escribir el nombre del lugar de trabajo puede ser algo fácil y sencillo, pero la realidad nos vuelve a demostrar que no siempre es así. En la pantalla podemos ver algunos ejemplos de las variabilidades de centros de trabajo que hemos localizado en Medline solo en el año 2011. Producto de todos estos problemas, tanto en los autores como en los lugares de trabajo, desde hace algunos años han empezado a surgir diferentes iniciativas para poder solventar estos problemas. En el ámbito privado o en el ámbito empresarial podemos destacar dos iniciativas principalmente. Serían las elaboradas por Thomson Reuters y la elaborada por Elsevier. Cabe destacar que estas dos iniciativas son elaboradas por las empresas que se encargan de la explotación y control bibliométrico. En el caso del Thomson Reuters sería a través del Journal Citation Reports y en el caso de Elsevier a través del Scopus. Más allá de estas iniciativas, nos gustaría destacar en primer lugar la iniciativa elaborada por la FECIT en el año 2007, que elaboró un documento con las principales recomendaciones para la correcta identificación de publicaciones científicas. A partir de este documento, en el año 2010, la Consellería de Sanidade ha elaborado una adaptación al ámbito gallego, elaborando lo que se ha denominado Suxestións para a normalización dos nomes de autores e institucións nas publicacións científicas. Este documento está colgado en su versión íntegra en la página de Bibliosaude, en el apartado de outros recursos, lo vemos ahí que sería elaborados por la Consellería de Sanidade. Este documento básicamente lo podemos estructurar en dos apartados. En un primer grupo nos hablan de cómo debemos escribir el nombre de los autores y en un segundo apartado nos habla de cómo debemos escribir el lugar de trabajo. Comencemos por el primero. Tan solo son las normas que nos establecen o las pautas o recomendaciones que nos establecen. En primer lugar nos hablan de la importancia de firmar siempre todos los trabajos científicos con el mismo nombre, porque es la única manera de identificarse apropiadamente y por lo tanto obtener una serie de beneficios tanto personales como académicos en cuanto al reconocimiento a nuestra labor realizada. La segunda recomendación que elaboran es que nuestra forma de firmar se adapte al ámbito anglosajón, es decir, un nombre y un solo apellido. Obviamente, como nos podremos imaginar, estas dos pautas no siempre se van a adaptar a nuestras realidades o a nuestras particularidades. Las recomendaciones recogen todas estas particularidades que son las que vamos a ver adelante. En primer lugar, habla o recoge qué debe hacer un autor que tenga un apellido frecuente o incluso un autor que sin tener un apellido frecuente sea consciente que existe otro autor que publique mucho y que tenga nuestra misma firma científica. En estos casos lo que va a decir o lo que va a recomendar el documento es establecer un pequeño truco, firmar de modo hispano, es decir, nombre más los apellidos, pero siempre uniéndolo con un guión. Establece exactamente la misma recomendación en el caso de apellidos con partículas gramaticales, que los uniríamos con un guión, tal y como aparece en la pantalla, y en un tercer caso, las recomendaciones recogen los casos de apellidos
que tengan símbolos que no se usan en inglés, por lo que algunas bases de datos lo van a interpretar como códigos extraños. Son sobre todo los casos de la ñ y del acento. De igual manera que establece una serie de recomendaciones en cuanto a las firmas científicas, hace exactamente lo mismo con los centros. En primer lugar, nos dice que el nombre de los centros lo debemos escribir siempre en el idioma original. De la misma manera que no traducimos nuestros nombres cuando firmamos, no debemos traducir el nombre de nuestro centro. En segundo lugar, lo que nos dice es que debemos escribir el nombre normalizado y no el nombre coloquial por el que conocemos a nuestros centros o instituciones. Veamos un ejemplo. Lo que básicamente dice las recomendaciones es que debemos indicar el nombre del servicio del grupo, el centro, la institución de la que depende, la dirección postal, la ciudad y el país. Una de las situaciones más habituales por las que se pueda dar invisibilidad a nuestro centro es en el caso de autores que pertenecen a dos centros y que se sienten en la obligación de solo elegir a uno de los centros a la hora de firmar los trabajos científicos. Las recomendaciones contemplan esta situación y dicen que no hay ningún problema a la hora de poner tantos centros de trabajo como nosotros queramos, siempre y cuando pertenezcamos a ellos y siempre y cuando nos adaptemos a las pautas establecidas. Debemos recordar que estas son solo una serie de recomendaciones o pautas que la Consellería de Sanidad establece. Si es cierto que, conscientes un poco de la importancia que esto supone, desde diferentes ámbitos y desde diferentes iniciativas ya se están recogiendo toda esta serie de pautas. Así, por ejemplo, en el caso de la editorial Biomed Central, la Consellería de Sanidad establece que para poder publicar en esta editorial, entre otros requisitos, está el de cumplir todos los criterios hasta ahora revisados, tal y como aparece en el punto 2. Para terminar, o no nos gustaría terminar sin incidir en la idea con la que comenzábamos. La forma en que firmamos nuestros trabajos es una foto a través de la cual nos va a ver otros autores y la comunidad científica en general. Si no escribimos adecuadamente ni nuestro nombre ni nuestro lugar de trabajo, lo que tendremos es una visibilidad borrosa de nosotros mismos y por lo tanto no conseguiremos los objetivos propuestos. Muchas gracias.